A ver qué dice aquí. Sí. Bueno, chalón a todos nuestros Shalom. hermanitas, hermanas y bueno, quienes ven este video. Que nuestro abogado les bendiga. Vamos a compartir. La semana pasada no estuve aquí como los lunes con ustedes, estaba ocupada y aquí estuvo el pastor. Y bueno, no hubo grabación para que podamos compartir YouTube. Pero bueno, hoy sí estuve aquí pensando también que no íbamos a poder porque no teníamos ni luz ni agua. Más bien no tenemos agua desde la mañana y no habíamos tenido luz hasta que llegó y me dio el tiempo para cargar la laptop para que podamos estar aquí. Pero gracias al Padre que estamos. Y vengo con una palabra que el Ruach HaKodesh ministró mi vida y bueno, pues que sea edificado cada uno de nosotros, edificadas. El tema de esta reunión se llama Conociendo los estados de la mente. Conociendo los estados de la mente. Ese es el tema. Tenemos que conocer los estados de nuestra mente. Sí, hay estados, yo decía, así como hay estados en cada país, pues así nuestra mente está. Ah, por ejemplo, la mente es como un país que tiene departamentos, tiene estados, tiene fragmentos, así es nuestra mente. Entonces, yo estudiando la palabra, pues yo encontré algunos fragmentos o algunos estados que nos conllevan a lo que dice la palabra. Y eso es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, de cómo conocer los estados de la mente, el pueblo de nuestro Padre Eterno, el pueblo de Israel, ahí en Oseas 4:6, ahí dice que el pueblo pereció. El pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Dice que le faltó, no dice que no tenía, o sea, le faltó escudriñar más. Le faltó al pueblo de nuestro Padre pedir revelación, pedir entendimiento, buscar ese compañerismo con nuestro Padre, con su Elohim. Y por la desobediencia de no obedecer las instrucciones como Él las determinó, pues el pueblo fue decayendo en una destrucción. Pero no es que el Padre los destruyó. Uno mismo se destruye por la falta de conocimiento. Uno mismo empieza a destruirse porque tiene distracciones, porque el alma, la mente, empieza a ser fragmentada y no empieza a tener libertad. Y el Padre nos dice en su palabra en el Evangelio a través de Yeshua que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué falta para que seamos libres cada día? El conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos por la ignorancia o por la falta de conocimiento. Así como el pueblo fue destruido porque le faltó. O sea, necesitó más intimidad, escudriñar, necesitó más ponerse, ahora sí que las armas para defenderse, para actuar, también le faltó la práctica de la obediencia, obedecer la palabra. Y aquí yo tengo, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es inteligencia, sabiduría. Se refiere al compañerismo que el Padre Eterno nos pide que tengamos con Él, que seamos dejad con Él, que seamos uno, que lo busquemos en esa relación con Él, en esa plática, en esa búsqueda. Necesitamos conocer. Necesitamos conocer cada día más al Padre. El Padre se va manifestando en nosotros
conforme nosotros lo busquemos, conforme nosotros le pidamos también, le pidamos conocerle y Él se manifiesta. Entonces, Colosenses 1, versículo 9 al 10, Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10, nos dice la palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir pedir que es parte de la oración que nosotros tenemos que hacer. Muy importante. Dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, del conocimiento de nuestro Elohim, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que para que andéis como es digno de nuestro Adonai, agradándole en todo, llevando fruto y en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo les estaba diciendo a los colosenses que ellos, desde el día que oyeron, empezaron a orar, porque yo puedo pensar que Pablo entendió que el pueblo de Israel pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ahora Pablo le estaba diciendo a los colosenses, bueno, vamos a ponernos a orar, nosotros lo hacemos y yo les invito a ustedes que oremos para que cada uno de nosotros seamos llenos del conocimiento. ¿Por qué les digo? Porque es necesario conocer. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, una por el enemigo y otra no seamos engañados con sutilezas engañosas que el enemigo usa a los hombres, a las personas. Entonces aquí está diciendo que tenemos que andar como dignos de nuestro Adonai, llevando fruto, agradándole y creciendo. Ahí nos da 3 puntos: agradándole, llevando fruto y creciendo en el conocimiento. Entonces nos está diciendo que tenemos que crecer en el conocimiento para que no seamos destruidos, para que no seamos arruinados, para que no seamos ignorantes, para que no seamos engañados. Tenemos nosotros que escudriñar la palabra, meternos en profundidades en la palabra hasta que podamos comprender lo que nos está dando el Padre, lo que Él quiere que nosotros sepamos y también para nosotros poder compartir una palabra. Por eso mm, eh, es necesario conocer los estados de la mente. Hemos hablado en otras enseñanzas del poder de los pensamientos, hemos hablado el poder de la mente, hemos hablado el poder de las palabras y ya hemos hablado de esto, pero el Ruach HaKadosh es el que lleva adelante nuestra vida espiritual y dice, bueno, ahora conozcan y mediten en los estados de la mente, para que meditemos en qué estado pudiéramos nosotros estar. Que Yahweh nos libre si estamos en alguno o estamos en el que debemos de estar, que es la mente de Yahshua. Y vamos a empezar por, por el primer punto. La mente carnal. Ese es un estado de mente. La mente carnal se escucha muy conocido por todos lados porque a veces escuchamos decir, no, él es carnal, no, él anda en la carne. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo en Romanos 8:5? Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí estaba diciendo Pablo a los romanos que hay quienes tienen una mente carnal. O sea, está diciendo que aquellos que tienen una mente carnal ponen sobre el espíritu sus anhelos, sus deseos. O sea, las cosas de la carne las pone por sobre el espíritu. Quiere decir que sí conocen al Espíritu Santo, que sí tienen un poco de conocimiento, pero lo que hacen es poner primero en lugar su carnalidad, su carne. Entonces andan más en la carne que en su espíritu, o sea, está más fuerte su carne y su espíritu está muy debilitado. Podemos nosotros estar quizás en nuestra mente, es una mente, nuestra mente es una, es el campo de batalla, pero está fragmentado, podemos decir así, figurativamente, o tiene estado en nuestra mente donde hay una área que posiblemente tenemos una mente carnal. Aquella mente son las que, por ejemplo, dicen que quieren servir a Dios, pero lo quieren hacer a su manera y hay algunas personas que quieren servir a Dios, pero quieren la gloria nada más para ellos. O sea, piensan en su carne, podemos decir, en su economía, en su beneficio. No quieren hacer lo que el Espíritu les pide. O sea, quieren hacer lo que su carne, sus deseos, sus anhelos les está pidiendo. Esa es una mente carnal que ama a Elohim, ¿sí? Y que le quiere servir y quizás hay quienes le sirven, pero buscan más su gloria. No buscan la gloria de nuestro Adonai. Le quitan más bien. Ellos se ponen sobre el espíritu, la carne se pone sobre el espíritu y deja a un ladito el espíritu y ellos mismos tienen sabiduría de la palabra y empiezan a hacer cosas con la palabra, empiezan a engañar, porque por ahí hay una mente carnal que solamente anhela sus deseos. Tienen unas intenciones que, entre comillas, aparenta ser buena, pero no es la voluntad del Padre. Es buena porque tienen ganas de servir al Padre y saben que eso es bueno, pero lo están haciendo en su carne. No se están dejando guiar por el Ruach HaKadosh, por el Espíritu. Andan más en su mente carnal, piensan las cosas más carnales, podemos decir. Piensan en hacer cosas buenas, pero son incorrectas. Quizás tampoco no hay prudencia en ellos. Se quieren ser también famosos o quieren ser vistos ellos antes que Yahweh se manifieste a través de ellos. Se desean más la gloria del hombre. Y esto pues, es lo que nos dice Romanos 8:5, que andan en la carne, pero pero dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A eso se refería Pablo. ¿Y qué podemos entender ahí? La carne también viene siendo, otro punto, la vieja naturaleza pecaminosa, porque finalmente es el pecado. Yo estaba leyendo en otra, creo que en otra traducción, ajá, sí, en la traducción K2
que dice, porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Rúa ponen su mente en las cosas del Rúa. Y entonces ahí entendí, ok, quiere decir que una mente carnal anda pensando en el pasado, en aquellos que todavía tenían ahí ganas de hacer sus cosas como les gustaba, vienen aquí al camino de Yeshua y piensan que van a seguir haciendo lo mismo, pero ya supuestamente siendo cristianos. O sea, regresan a su vieja naturaleza. Esos son los carnales. La mente carnal. Ahora vamos a la siguiente. Mente corrompida. Mente corrompida. Una mente corrompida es aquella que ha llegado a nivel más alto de la carnalidad. O sea, después de la carnalidad ya subió otro nivel de corrupción. Está corrompida. Estaba ahí una mente carnal, pero ahí ya se pasó a un mayor nivel. En vez de darle el nivel al espíritu, le dio un nivel más a su carne y entonces se volvió una mente corrompida. Y esto lo encontramos en Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15. Y yo busqué qué es corrompido en griego, porque está aquí en el pacto renovado. Corrompido, lo busqué. Ay, aquí se me salió. Bueno, corrompido significa que está algo podrido, que está algo contaminado y que está algo dañado. Entonces Tito nos dice, todas las cosas, está en otra versión aquí, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sí? Ahí nos está diciendo la palabra. O sea, que hay una mente contaminada. Después de la carnalidad, se elevó a una mente contaminada, a una mente y a una conciencia corrompidas. No solamente en los incrédulos. Primeramente, siempre la palabra es para nosotros, para los hijos de Yahweh, porque a veces se las ponemos a los que son impíos, a los que están allá afuera. No, la palabra es para nosotros primeramente. Y ahí en el pueblo de Elohim hay incrédulos, hay quienes no han creído y se han dejado contaminar, se han dejado pervertir también. Entonces, corrompido, eso es lo que significa la contaminación. Entonces, ahí vemos otro estado, mente corrompida. Vamos a la tercera, o bueno, no sé cuántos estados hay, pero los que encontré fueron estos. Mente entenebrecida. Mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento del oído. O sea, es una mente que está pobre, que no tiene conocimiento del oído.
porque no quiere buscar, porque está en oscuridad, porque está en tinieblas, porque no ha querido ser iluminada por la palabra. Porque recordemos que la palabra es Yeshua. Entonces, si venimos a Yeshua, si buscamos a Yeshua, seremos alumbrados, dice la palabra. Por ahí una cita bíblica, no recuerdo ahorita solamente se me vino el texto donde dice, y aquellos vieron gran luz en medio de las tinieblas, porque apareció Yeshua. Y así, una mente entenebrecida, si no le permite que Yeshua venga a iluminar a través de la palabra, pues va a estar en oscuridad, va a ver esa área de tinieblas. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Entonces, una mente entenebrecida es la que está escasa. Romanos, ¿qué, perdón? Romanos 1:21. La mente entenebrecida es la que está escasa del conocimiento de Dios. Tiene falta de revelación, falta de iluminación, falta de inspiración en la palabra. O sea, nada le ilumina, no comprende la escritura, no alcanza tampoco a escuchar la voz del Ruach HaKadosh. Pero ¿saben por qué empieza a oscurecerse en una mente entenebrecida? Por la falta de gratitud. Ahora vamos a leer ahí Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido al oír, número uno, ¿cómo es que conocían al oír? Entonces quiere decir que no eran mente entenebrecida, ya estaba Yeshua, ya estaba el Padre, pero les faltó conocimiento, les faltó conocer. Y dice la escritura, no le glorificaron como al oír. O sea, no dieron gracias, no valoraron, permitieron que las tinieblas entenebrecieran la mente. Dice que ni le dieron gracias, o sea, es una persona que no da gracias, ingrata, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces quiere decir que esa mente sí fue entenebrecida porque sí tenía un poco de conocimiento, o sea, sí conocía el oído, pero descuidaron esa relación. Así como dice Oseas 4:6, y les faltó conocimiento y mi pueblo fue destruido. Y yo busqué la palabra entenebrecida y también la encontré en griego, que quiere decir oscuridad, quiere decir sin luz y en tinieblas. Entonces, antes de seguir continuando, Juan, llevamos tres estados de mente. Voy a recordar un poquito. Mente carnal, mente corrompida y mente entenebrecida. Entonces ahí yo quiero que nosotros meditemos cómo la mente carnal pudiera estar actuando aún en nuestras vidas, o la mente corrompida, o la mente entenebrecida. Habrá alguna parte de nuestra mente que todavía está en oscuridad, que aún nos falta más iluminación de la palabra. Es para meditarnos, para reflexionar esta enseñanza. Por eso, amada Quejilá, es muy necesario saber que la mente tiene poder. Y se imaginan si nuestra mente está fragmentada en todos estos estados de mente. Y yo pongo un ejemplo.
Sí, ¿qué mente podemos tener? Exactamente. Porque yo escudriñando la palabra dijo, bueno, uno podemos pensar, bueno, solamente tenemos una mente, ¿no? Pero si la palabra está diciendo, y el Padre dijo a través de sus discípulos, a través de Pablo, que fue inspirado por el Ruach HaKadosh, y bueno, el Padre dice ahí que no dieron gracias y su mente fue entenebrecida. Entonces, si no somos agradecidos, si empezamos a renegar por muchas cosas, cuidado, nuestra mente puede ser una parte de nuestra mente entenebrecida. Vamos a continuar con la siguiente. Mente vana. Mente vana. Esta tiene el caos por todos lados. Dice, es aquella que lleva a la necedad y obstinación, trayendo como consecuencia una destrucción. ¿Por qué? Porque cuando hay vanidad, nos empezamos a destruir. Una mente vana es aquella que lleva la necedad y obstinación, trayendo como consecuencia la destrucción. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar, dónde nos dice la palabra que andan en la vanidad de su mente? En Efesios 4:17. Yo también busqué la palabra vanidad y también la encontramos en griego, que quiere decir, a mí me impresionó esto cuando lo leí porque cómo es que, bueno, porque he conocido a personas y he visto cosas así, porque ocupan su mente en muchas cosas de vanidad, más nosotras las mujeres, más nosotras las mujeres que son, hay áreas que todavía tenemos vanidad y cómo el enemigo nos destruye y por esa vanidad que está operando en nuestra mente, hay cosas que no podemos realizar y nos hacemos como inútiles. Te escucho fuerte, pero ese es el Pastora, significado. esa palabra me la dio Yahweh hoy en la tarde y me puse a pensar en nosotras, en las mujeres, y me dijo vanidad de la mente, la gente anda en la vanidad de la mente. Entonces, y yo dije, la vanidad de la mente porque no tiene la escritura, el conocimiento, y la mujer invita a otros. Ahí entendí por qué la mujer busca siempre pintarse, porque quiere, eso es vanidad en la mente, no tienen la escritura, la voluntad de Yahweh. Bueno, así me bajó el Espíritu Santo, porque la mujer siempre busca querer como las demás en la vanidad, pues la vanidad de estar bien bonitas, según, porque eso no es el diseño de Yahweh. Entonces, creen que con un poco de pintura, esa es atracción, vanidad, atracción para querer más que nos ser aprobados, pues. Entonces el Señor me decía, porque no tienen mi conocimiento. Bueno, es que ahorita vamos, el Espíritu Santo también me está hablando en la tarde, y cuando no tenemos la voluntad de Yahweh, terminamos haciendo cosas que no son de Yahweh. Bueno, no sé si me explico, amadita pastor. Sí, sí, así es. Sí, Y nada más, entonces, no nomás eso, en la vanidad de la vida, querer que los demás nos vean, y o sea, querer hacer que los demás, que si tengo más que los demás dinero, una casa preciosa, o sea, todo eso es la vanidad de la vida también. O sea, de ahí me venía mucho claro, y Gracias, pastor. hasta también puede ser la vanidad de que tú tienes un conocimiento muy grande en la palabra. O sea, vanidad es que algo que tú deseas mucho y que tú te satisfaces mucho
por agradarte a ti misma antes que agradar al Padre. O sea, es una mente vana. Cuando hay mente vana es porque hay necedad, porque mira, hay quienes saben que el diseño del Padre cuál es, pero han seguido siendo necios. Hay una necedad en esa que no dejan eso que el Padre ya les pidió dejar. Entonces están en esa necedad, entonces hay una puerta abierta, claro, que no eh, que no se van a perder, pero hay áreas de sus vidas que el Padre quiere que florezcan, que sean libres, pero hay algo que no entregan, entonces por eso todavía están luchando en ciertas áreas de sus vidas. Entonces aquí lo que yo encontré en el Strong dice que es la falta de propósito. Vanidad es la falta de propósito, es lo que se caracteriza por ser inútil o estar vacía. Y es lo que decía nuestra hermana Ani. O sea, ¿por qué las mujeres se maquillan todavía? ¿Por qué las mujeres anhelan eso? Porque hay un vacío en sus corazones que no ha sido llenado por el Padre y que no han permitido que el Padre llene ese vacío. O sea, lo ocupan en esa vanidad. Lo ocupan en ponerse eso, que quieren sentirse lindas, se quieren sentir, sí, la falta de identidad, claro. Se quieren sentir con ellas mismas, que se sienten bien así. Pero obviamente no es el diseño del Padre, porque el Padre nos hizo naturales. Y por eso aquí la palabra dice que es estar vacío. O sea, hay algo que está en la mente que todavía no ha sido llenado por el conocimiento del Padre. Entonces, la mente vana, en Efesios 4:17 les di la cita. Esto pues digo y requiero en el Adonai que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, que ya no andemos como el mundo, que ya no hagamos las cosas del mundo, del mundial, por ahí dicen, que ya no hagamos eso que ellos practican, que andan en la vanidad de su mente, que andan en eso, en lo que ocupa su mente. ¿Cuántas mujeres, incluso también hombres, tienen vanidad? Se ocupan más de eso. Mire, en mi ejemplo, antes yo sí me ocupaba de eso mucho. Antes de conocer a Yahweh, antes que el Padre me restaurara, me ocupaba y me preocupaba si yo tenía que andar con uñas pintadas, con maquillaje, o sea, y eso es cierto, te ocupabas, te ocupabas por estar más arreglada que la intimidad con el Padre, que prefería estar ocupando un tiempo en eso que en lo demás, que en lo que realmente se necesita ocupar el tiempo. Dice que los días son Pastora, malos y hay que aprovechar los tiempos. es como ahora en vanidad, digo, en vanidad de Navidad, perdón. La mayoría de mujeres que me tocó, a mí me ha pasado ver mujeres muy guapas, yo no digo que no, pues para ellas el tinte, los rayitos, traen sus ojos pintados, pero yo no me siento mal delante de ellas, no me siento mal, ni me siento menos, no sé por qué, yo no me siento menos por verlas a ellas así. Yo digo, pues allá ellas, pero lo que sí he visto, que ahora en Navidad la mayoría terminó gastando hasta lo que no tenía por uñas, terminó gastando por sus tintes, aunque no tuvieran dinero, yo no sé de dónde la haría. Y yo me pongo a pensar ahora, de hecho, hablé eso con mi esposo hace días, y yo le decía, imagínate si yo hubiera sido una mujer antes, porque yo era así antes, que te diga, ay, tengo que poner uñas porque quiero verme bien para esta Navidad, este año nuevo. Y le digo, imagínate el gastadero de basura, porque es basura, ahora yo lo veo así, es basura, todo dinero, ese dinero es para la basura, porque el enemigo se encarga hasta que todo dinero que necesites lo gastes en cosas que no son necesarias y no, y bueno, ahora Yahweh me ha enseñado a ser más administradora del dinero, en qué sí se necesita y a veces digo, no, esto no es prioridad, tiene que esperar. Y cuando veo ahí, la vanidad también es un extremo que lleva de un pecado a otro. Lo digo por esta Navidad. Vi muchas mujeres aquí pintadas, aquí en Sonora se pintan mucho las mujeres de güero. La mayoría quieren ser güeras, son mujeres bonitas. Yo no digo que no, mujeres bonitas, pero la mayoría quieren ser güeras, con uñas
uñotas que, santo padre, esas uñas hasta a mí me asustan. Yo digo, yo no sé cómo le harán con esas uñas, pero feas, se ven feas, sinceramente. A mí las uñas se ven feas porque es algo que no va en tu cuerpo. Yo ahorita lo entiendo, pues, que no va, unas pestañas no van en tu cuerpo. O sea, ¿cómo le voy a poner pestañas? Y luego cuando veo la revelación que dijo que del tinte, que son demonios y que todo eso deforma a las mujeres. A mí me dicen, ¿cómo le haces? Tú no tienes la piel chupada ni nada. Es por la pintura, está claro que es por la pintura, pero ahora lo veo gracias a Ruach HaKadosh, al conocimiento, pero si no tuviera el conocimiento, yo creo que pues obviamente estaría como esas mujeres, y no son para criticarlas, o sea, para condenarlas, pero tristemente sí es cierto, es falta de identidad. Falta Bueno, de gracias, conocimiento. pastora, Sí, de amadita, sí, conocimiento. falta de conocimiento porque así estábamos nosotros. No teníamos conocimiento hasta que llegamos a la palabra y nos fue alumbrado porque nos faltaba entender esa área de nuestras vidas. Y bueno, damos la gloria al Padre que nos trajo de esas tinieblas y por eso tenemos que hablar, tenemos que decir, bueno, debemos de ser libres de esa mente baja, de algo que está ocupando el lugar de nuestro Elohim. Y aquí, como dice aquí en Efesios 4:17, pensamientos que son inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué son inútiles? Porque no te van a traer ningún beneficio, ningún fruto. O sea, son vanos. O sea, no traen edificación a tu vida. Ujú. Entonces, esa es una mente vana. Vamos al siguiente, mente cauterizada. Mente cauterizada. Cuando se está diciendo que es una mente cauterizada, quiere decir que es una mente cautiva. Ya vimos la mente corrompida, la mente vana, la mente carnal y la entenebrecida. Una mente cauterizada, sí, cautivada, atrapada, así es. Dice que es la que tiene una conciencia endurecida. Son duros. Por ahí dicen, el único que puede quebrar una piedra dura es el Padre. Un corazón duro, el único que lo puede transformar es el Padre en un corazón de carne, en un corazón humilde. Pero es la mente cauterizada es aquella que tiene la conciencia endurecida. Generalmente implica que una persona que no da marcha atrás, que lo que ya se propuso erróneamente o falta de conocimiento, ahí se queda. Por ejemplo, muy conocido cuando dice, esta es mi fe y esta es mi fe, pero su fe no es una fe verdadera, es una fe errónea. Y que, o sea, están cauterizados en eso, que no quieren dar un paso atrás. Digo, no quieren dar un paso hacia adelante. Están ahí, no renuncian a lo que ya tienen, que es malo, que no es bueno lo que ya conocieron, sino que tienen que ser libres y no están en esa cautividad. O sea, están endurecidos. Este tipo de mente son también los que conocieron a nuestro Adonai Yeshua. Hay muchas personas que conocieron a Yeshua como su Señor, su Salvador, pero se descuidaron dejando al Padre. Entonces dicen, entre comillas, que siguen siendo hijos de Dios, pero no se les ve nada, porque no oran, porque no buscan de Dios, porque no ayunan, porque no meditan la palabra, porque solamente se quedaron en su razonamiento y solamente dicen, no, Dios me habla a mi manera, pero yo no me someto ¿No a son nadie. emocionales, Yo no pastora? A quiero mí, estar en ningún lugar porque yo solamente quiero ser dirigido por Dios, pero ni siquiera buscan a Dios. no son emocionales, pastor. A mí me ha tocado ver personas cristianas que se dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero son emocionales.
Y luego le digo, es que la escritura dicen eso, y ellos dicen, no, es que no, respeta, respeta. Y yo estoy haciendo a mi modo. Y dices tú, bueno, está bien, si no, no, pues no voy a decir nada. A mí me ha tocado ver muchos emocionales. Es parte de la cautividad, es parte de la cautividad cuando esas personas no quieren ser dirigidas por el Ruach HaKadosh, por el Espíritu Santo. También son unas mentes que andan en la carne, son carnales también. Y esta mente cauterizada es la que no le permite al Ruach HaKadosh que dirija su vida. Se están guiando por lo que ellos piensan, como la hermana está comentando, por lo que ellos piensan que van en un buen camino, pero no están siendo moldeados por el Ruach HaKadosh, están siendo moldeados por las ideas de ellos, o sea, por la cautividad que nos tiene ahí. Dice en Efesios 4:19. También son de las personas que no tienen temor de Dios. O sea, que conocen que hay un Dios, lo conocieron y se apartaron, se enfriaron. Quizás no están en la idolatría y no están en ese conocimiento que adoran los ídolos, sino que están cautivados en sus perversiones sexuales. O sea, no tienen temor de Dios. Todavía hacen cosas indebidas, impuras, tienen perversión sexual, hacen inmoralidad. O sea, no tienen vergüenza de que nuestro Dios los está viendo, sino que no les interesa, aunque saben que Dios existe y saben que eso es pecado. O sea, están cautivos en una área. La hermana dice emocional, bueno, es una parte, pero una mente cauterizada es aquella que no siente ningún temor de Dios. Ahí lo dice en Efesios 4:19. Dice, no, no quieren alinearse a la palabra, no quieren obedecer, quieren seguir en su pecado, pero dicen ser cristianos. Les dije Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, todo ese conocimiento que tenían de conocer al ¿Dijo Padre. problemas sexuales, pastora? Perdón que la interrumpa. ¿Cómo? ¿Dijo que tenían también problemas sexuales esas personas? Sí, sí, porque es un área que está cautiva. Ujú. Es una mente cauterizada que hay áreas en su vida que están Gracias. cautivas. Ujú. Dice que los Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es una mente cauterizada. Entonces se dieron a cometer todos esos actos sabiendo que es pecado. ¿Sí? Yo lo busqué en otra traducción, en la NBI, y dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se deshacen de cometer toda clase de actos indecentes. Sí, porque están cautivos, están cautivos. Porque no le permiten al Ruach HaKadosh que les ayude y que ya perdieron esa sensibilidad. No escuchan al Ruach HaKadosh. Y otro punto es, vamos al siguiente, mente reprobada. Uy, eso está tremendo porque después de una mente cauterizada viene una mente reprobada. O sea, así es, Lulu. Sí, están cautivados, están gozando, pero en su pecado. Mente reprobada. Es tremendo esto. Dice que Dios nos entregó una mente, nos entregó
a una mente reprobada. Dice, mente reprobada es aquella que después de haber sido aprobada, o sea, que era aprobada, que era analizada por Dios, después de eso fue descalificada por haber llegado al estado de una mente cauterizada o cautiva. Por eso le decía, una mente cauterizada, después viene una mente reprobada. Quiere decir que entonces vamos como en niveles de mente, en los estados de mente. Entonces una mente corrompida pasa de una mente carnal pasa a una mente corrompida, a una mente entenebrecida, después pasa a una mente vana, a una mente cauterizada y después a una mente reprobada. O sea, como diciendo el Padre, bueno, yo creo que nos dio oportunidad de renovarnos y ahora, como no ve nada de acción, de obediencia, de humillación, de arrepentimiento, bueno, ahora te repruebo. Después de haberte aprobado, ahora te repruebo. Y luego dice ahí, aquel que no pasó la prueba, son aquellos que han rechazado total y deliberadamente la gracia de Dios. O sea, ellos mismos, esas personas, ya no quisieron la gracia de nuestro Dios. Romanos 1:28. O sea, ellos ya no tomaron en cuenta a Dios, ya se apartaron completamente. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta el oír, Dios no dice que alguien más, dice que el mismo Padre, nuestro Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, les quitó el freno, los dejó que fueran, como diciendo al Padre, bueno, ¿eso quieres? Toma tu decisión y ve. Y tristemente hemos visto muchas personas así. Bueno, es que la salvación en Yahshua Hamashiach, pues es que una es creer, pero si hay pecado, vamos a ver, porque hay pecados de muerte. Hay que buscar qué pecados de muerte y puedes perder la salvación. Pero en sí, si has creído, aunque no vengas a un crecimiento, pues tienes la salvación. Pero si hay pecados de muerte, porque hay pecados, por ejemplo, el del maquillaje es un pecado, pero no es un pecado de muerte, porque si te maquillas o no te maquillas, no te vas a ir al infierno. O sea, perdón, si te maquillas, no te vas a ir al infierno. Pero el padre quiere que uno como hijo crezca en obediencia. Entonces, esa área, bueno, por pintarte no te vas a ir al infierno, pero no entregaste esa área. O sea, no creciste en esa área. Y el padre quizás tenía algo que entregarte y no te lo pudo entregar porque no moriste a esa área. Pero hay pecados de muerte que son pues quizás también matar a una persona, pero si se arrepiente, pues alcanza misericordia. Pero los pecados de muerte vienen siendo, Los sexuales, pastora, yo me he fijado que son los que dice que por los ejemplo, sexuales. por ejemplo, lo que les pasó a los hijos de Judá, el hijo que vació en tierra, se murió, o sea, no quiso dar descendencia, o sea, eso es pecado, eso es pecado. Pecado de muerte. Necesito buscar con la cita bíblica cuáles son los pecados de muerte, porque no lo tengo ahorita a la mano. No lo tengo ahorita porque es no es la enseñanza que estoy dando. Pero sí, sí hay que ver cuáles son los pecados de muerte con la palabra, porque podemos errar en decir alguno.
El pastor nos habló la otra vez que también la falta de perdón es un pecado del cual no puede entrar la gente al reino de los cielos. No podemos entrar si hay falta de perdón. Sí, si no hay, porque hay amargura, Amén. Sí, contaminación, lo acabo de leer en la palabra, sí. el Ese es adulterio otro también. pecado de muerte, ¿verdad? Bueno, sí, creo que si vamos a la escritura donde dice, y no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los homicidas, los adulterios, los fornicarios, los hechiceros. ¿Qué más? Entonces ahí está. O sea, ¿quién no heredará el reino de los cielos? Pues todos esos. Dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no se arrepienten de sus pecados, pues no. Porque les digo que hay cosas que, por ejemplo, el usar el velo, quizás algunas personas, algunas mujeres no lo usan, pero no por eso se van a ir al infierno, sino que no obedecieron en esa área, pero no es un pecado de muerte. Pero como dijo el pastor, cada área que no hayamos entregado trae consecuencias. Yo lo tengo bien grabado eso. Claro, sí trae consecuencias Ey, o sea, porque el no me va padre a traer. quiso Sí, darte algo y bueno, pues finalmente es una desobediencia. Dice la palabra, finalmente. ninguna Amén. maldición vendrá sin causa. O sea, si no hay Sí. obediencia, no hay bendición. Por ejemplo, es igual como el que come cerdo. Igual. O sea, si ellos quieren seguir comiendo cerdo, saben que es pecado, que no deben de consumir eso porque es impuro, pero lo siguen haciendo. No se van a ir al infierno, pero no murieron a esa área. Entonces, por una consecuencia va a venir, por esa desobediencia va a venir una consecuencia que va a hacer que se enferme su cuerpo y al rato se pueden morir, pero no es porque Dios le quitó la vida, sino porque ellos no cuidaron el templo del Ruach. Entonces, tenemos que ver que hay pecados que el Padre, bueno, él dice, bueno, no están obedeciendo, pero finalmente no se van a ir al infierno, o sea, no van a perder su salvación. Hay quienes sí la van a perder. Y luego también dice la palabra que hay algunos que no van a ser salvos, pero ya porque fueron destinados desde la eternidad. Ahí sí ya no nos podemos meter porque no, ahí sí no sabemos quiénes son. Solamente el Padre Eterno dice que hay quienes no van a estar en el reino. Entonces, pues ese es un misterio del Padre, solamente Él sabe. Bueno, vamos a continuar. Me quedé en la mente reprobada, lo que ya el Padre los entregó a esa mente. Y después viene la mente espiritual. Nosotros, los espirituales. Dice, mente espiritual es aquella que viene al espíritu con Yeshua, como dice la escritura. En el Adón somos uno. También significa, la mente espiritual significa tener la mente de Yeshua y trae como resultado el entendimiento que nos lleva a actuar de una manera correcta, prudente, sabia y justamente, o sea, en justicia. Una mente espiritual te va a llevar a actuar de una manera correcta, de una manera prudente, de una manera recta y de una manera justa, en justicia. Cuando tenemos la mente de Yeshua, vamos a hacer las cosas como conviene a la palabra. Esto es lo que necesitamos todos. Hacer las cosas correctamente, con prudencia, porque a veces nos falta la prudencia para muchas cosas, la rectitud, la integridad, la justicia. La justicia es también obediencia. Entonces voy a repetir. Mente espiritual es aquella que viene a ser uno con Adonai.
¿Y cómo van a ser uno con Adonai? Bueno, buscando la inspiración de la palabra, la revelación y la iluminación del Ruach HaKadosh. En griego, lo que yo busqué en lo que significa la mente de Yeshua, que viene en Primera de Corintios 2:16. Dice la escritura, porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Quiere decir en griego que uno tiene la mente, el pensamiento y el contenido de lo expresado. Pero cuando tenemos la mente de Yeshua, entonces vamos a tener los pensamientos de Yeshua y vamos, a través de eso, vamos a actuar conforme a lo expresado, a lo que recibimos de nuestro amado Yeshua. Eso nos va a dar entendimiento para poder hacer las cosas de una forma correcta, de una forma en obediencia. Y eso significa también andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. También esa palabra significa en griego intención. Tener la mente de Yeshua significa intención, o sea, la intención de hacer las cosas, de actuar. Lo vamos a leer en Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8, 5, 6 nos dicen, ya lo leímos al principio, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, quiere decir que tener la mente de Cristo, de Yeshua, es ocuparse en el Espíritu. El ocuparse del Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos vida y paz. Si en tu ser, amada Kejilá, no hay paz y no ves la vida de Yeshua, quiere decir que todavía no tienes una mente en Yeshua. Andas en una mente carnal y la palabra dice que los que se ocupan en la carne es muerte espiritual. Andas en tinieblas, andas en oscuridad, pero los que se ocupan del Espíritu tienen paz y vida. Y con eso concluimos. Son 7 estados de mente que yo encontré por este momento en la escritura. No sé si hay algunos más, pero los que yo visualicé fueron 7 estados de la mente. Mente carnal, mente entenebrecida, mente corrompida, mente vana, mente cauterizada, mente reprobada y la mente espiritual. Recuerden lo que dice Proverbios 23:7. Cual sea tu pensamiento, tal eres. Quiere decir, ¿cómo está tu mente?
¿Cómo nos podemos identificar en esta hora? Hagamos una reflexión para saber en cuál estado de la mente podemos estar. Gloria a Yeshua, que podamos estar en la mente de Yeshua todos. Pero quizás hay un por ciento que tenemos en mente de Yeshua, pero hay otro por ciento en otra mente cauterizada o mente reprobada. Pero yo creo que aquí no hay mente reprobada porque por la gracia y la misericordia del Padre estamos aquí porque queremos la iluminación de la palabra, queremos la revelación de Yeshua, queremos el amor del Padre. Aquí no hay mentes reprobadas. Aquí posiblemente todavía hay quizás una mente carnal, una mente vaga, pero también hay una parte de la mente de Yeshua. Y tenemos que examinarnos. O sea, el espejo es cual sea tu pensamiento, tal tú eres. Y eso es lo que te va a dar, bueno, ahora yo tengo 7 estados, 7 grados, por ahí dice Ana, la hermana, como lo quieras llamar, pero ¿cómo estamos ante el reflejo de la palabra que nos está diciendo cómo está nuestra mente? Y hay una cosa que nos mandó Yeshua. Yo creo que esto ya ustedes se lo saben porque lo hemos repetido. Romanos 12:2. ¿Qué dice? ¿Ya se los olvidó? Que no nos acostumbremos a este siglo. Y eso habla en todo, ¿no? La manera de pensar, de comer, de hablar, etcétera. Sí. Dice que no, sí, exactamente, que no andemos ni como los gentiles, que no andemos en eso. Y dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente, o sea, en nuestra mente. Entonces, Pablo le estaba diciendo a los romanos, ¿sí? Que tenían que renovar su mente. Y eso es lo que nos ayuda, ¿para qué? Para que conozcamos la voluntad que es buena y agradable y perfecta de nuestro Dios. La renovación de nuestros pensamientos. Y esto ya se ha dado como usted en otras enseñanzas, pero esto viene a reforzar, porque es el Ruach HaKadosh el que nos trae el descubrimiento de su palabra para que nosotros tengamos conocimiento. Entonces, esa es la tarea, mis amadas, renovaos. Cada una de nosotras tenemos que renovarnos. Y renovarnos es quitarnos de algo que por ahí esté y revestirnos de lo que el Ruach HaKadosh nos ha traído. Usar la renuncia, el rechazo, habla las 5 R's para rechazar toda mente que esté todavía cauterizada, mente que esté todavía corrompida, sea quitada de nuestras vidas y estemos crecidos en la mente que es en la mente de Yeshua jamás. Ahora, yo también les quería dar un punto antes que se me pase. Amadas, las que son esposos, las que son madres y las que están orando. Hablamos de Colosenses 1:9. Dice que oremos para que sean llenos del conocimiento del oído. Entonces tú vas a orar porque hay áreas en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, que tienen mentes reprobadas o tienen mentes cauterizadas o tienen mentes carnales. Entonces tú ya tienes un conocimiento cómo está operando cada una de estas, cómo están tu familia, cómo están aquellos que tú amas y cómo están cauterizados quizás en alguna área. Y entonces tú vas a orar con hacia ese punto o hacia esa dirección, diciendo, bueno, yo veo que mi esposo o mis hijos un día conocieron a Elohim y ahorita no quieren saber nada. Y ahí donde nos habla, ¿en qué estado de la mente está? ¿Alguien me puede decir ahorita? Es un ejemplo.
Pero ¿en qué mente pudieran estar aquellos que un día conocieron al Padre y ahorita han sido rebeldes y no quieren nada con nuestro dolor? Yo puedo decir que mi hijo estaba en una mente cauterizada y estaba llegando a una mente reprobada. Y lamentablemente eso es muy fuerte, muy feo. Las drogas han hecho eso, pero a hoy en día yo puedo decir que para la gloria y honra de nuestro Abacadosh, de nuestro Yahweh, él ha estado siendo renovada su mente gracias a él y es lo que puedo decir. Sí, amén. Amén, amadita. Sí, el ejemplo ¿Yo que les... puedo decir algo? Sí, Perdón. sí, sí, amadita. Bueno, yo sí veo en mis hijos, no una mente cauterizada, ni mucho menos una mente reprobada. Sí veo en ellos que aunque siguen al Señor y le aman, pero les falta mucho, o sea, mucha entrega, más conocimiento de la palabra. Entonces, y bueno, pues ahora sí que yo también, por fe, yo siempre declaro que ellos tienen la mente de Yahshua. Ujú. Eh, Tristemente, pues ahorita yo estoy viviendo una situación también en casa y algunas personas ya lo saben, de las hermanas. Yo veo en mi esposo una mente cauterizada. Ujú. Eso es lo que yo veo, porque pues él ahorita está apartado por completo y él ya ni para nada abre la Biblia ni hace nada, está pues en pecado. Eso es lo que yo veo en él, pero bueno, finalmente pues tenemos la fe que es y que creemos que Yahweh pues lo va a traer también. Yo sigo declarando que él tiene la mente de Yahshua y que él regresa a sus caminos, ¿no? Obviamente pues con palabra del Eterno. Ujú. Amén. Sí, sí, estos son situaciones que estamos visualizando con la palabra, áreas donde vemos la cautividad y cómo el Ruach acá nos dice, bueno, oren hacia esta dirección, rompan toda cautividad en la mente de las personas, de su familia, y que ellos se vuelven a Adonai, que el Ruach HaKadosh haga la obra. Y sí, por eso el Ruach HaKadosh decía, bueno, visualicen, porque hay áreas que están ahí, pero necesitamos tomar la espada de la palabra, que es la que envía el Padre para ejecutarla, para que, ahora sí como dice, demos en el blanco, hacia dónde, con ese golpe seguro. ¿Para qué? Para que se rompan las fortalezas que estuvieran ahí levantadas. Porque sabemos que para nuestro Padre nada es imposible, pero se necesita la palabra. Así es, Porque el Padre lo que va a respaldar es su palabra. Y, y también nuestra mente, cómo renovarla nosotros al hablar las cosas como si fuesen. Hablar la libertad de nuestros hijos, la libertad de nuestro esposo, la libertad de nuestras familias, que ellos son libres, que ellos son sanos, que ellos son salvos, porque hay poder en nuestras palabras y también hay poder en nuestra mente. Entonces, dejar pastora, los miedos, dejar la inseguridad, la desconfianza, que pueden ser obstáculos para que no se cumpla, porque cuando accionamos la palabra, también tiene que ir acompañada de fe. Sí, así es. También se puede aplicar la sangre de Yahshua en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestro esposo. O sí, sea, sí, porque la escritura dice que la sangre de Yeshua sea derramada para limpiar toda conciencia. No amén. recuerdo dónde está la cita, pero esa creo que la hemos hablado para limpiar vuestras conciencias de toda obra muerta. Y esa es la palabra que puedes tomar. Así es, de hecho sí la oro, esa, que limpie nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos. Así dice, Ah, pero también no recuerdo cuál es la cita.
Ah, ok, entonces hay que buscarla así. Sí, es esa. Pastora, también se Sí. puede atar el espíritu de este siglo que les cegó el entendimiento. Hay una cita bíblica donde dice que el espíritu de este siglo les cegó el entendimiento. ¿Se puede atar? No, ahí lo que tienes que orar es que la persona se arrepienta de eso, porque tiene que haber arrepentimiento en la persona. Porque no, Entendimiento. porque sí, porque si no, pues vas a estar ahí golpeando y ese demonio se te va a venir en ti encima, porque esa persona no se Ah, arrepiente. ok. Muy bien, gracias. Yo veo en mis hijos, pastora, la mente, en la vanidad de la mente, en los tres. Ujú. Estoy buscando la cita que dijo la hermana. Decía, bueno, por ahí se escucha mucha bulla. Bueno, no la encuentro, Lulu. Lo que pasa es que yo tengo que quitar aquí el internet porque luego me llegan mensajes y me interrumpen. Miren, empiezan a llegar uno tras otro. ¡Wow! Empieza a saturarse aquí de mensajes y luego me están distrayendo. Por eso quito aquí. Bueno, ya lo prendí y yo creo que aquí aparece. Sí, porque eso, sí tenemos que proclamar eso, porque para que las conciencias de nuestros hijos, de nuestras familias sean limpiadas, tenemos que proclamar la sangre de Yeshua. Hebreos 9, ¿Ya la encontraste? está en Hebreos 9. Hebreos, vamos a ver. Hebreos 9, en 9:14. Sí, 9:14. Y ahí Ah, sí creo que al sí. Cuanto principio de más la Yahshua. sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de todas obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Esa es así. Amén. Mira aquí, Sí. ay, aquí yo la tenía. Aquí la tenía subrayada. Sí que a veces no me recuerdo todas las citas. Mira, de tantas citas que uno se memoriza, después con el tiempo como que se olvidan, porque uno está, siempre dice uno el texto, pero no dice el versículo y el capítulo, ¿verdad? Entonces aquí me preguntaban que acá se ve un mensaje, dice, ¿cuál es la cita? Ah, ¿la cita de qué? De la conciencia es Hebreos 9:14. Bueno, mis amadas, pues esto ha sido la enseñanza. Espero que trabajemos en estas áreas, que vayamos en la oración, eh, en un arrepentimiento para, antes de poner aquellos, nos pongamos nosotros primero para nosotros arrepentirnos, porque a veces somos muy, la verdad que queremos ejecutar primero la palabra en aquellos que vemos muchas cosas y en nosotros no queremos reconocer que por ahí todavía hay algo. Entonces, no, primero tome la palabra para uno mismo, primero nosotros mismos y después ya podemos nosotros también hacerlo con orar por los demás. Bueno, que el Padre les bendiga. Vamos ahora para terminar. Recordemos Romanos 12:12 y Proverbios 23:7. Cual sea tu pensamiento, tal eres. En tus pensamientos, si van alineados a los pensamientos de Yeshua, se cumplirá la voluntad del Padre, lo que Él ya determinó. Pero si son pensamientos que no van conforme a la voluntad del Padre, pues también se cumplen, pero no son correctos. Entonces, Proverbios, ¿qué perdón, amadita?
Proverbios 23:7. Gracias. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, amada Quijita. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, te damos toda gloria, toda honra por tu bendita palabra. Gracias por darnos el conocimiento de que tenemos que renovar cada día nuestra mente para que crezcamos en la mente de Yeshua HaMashiach. Padre, haznos libres de toda mente cauterizada, toda mente corrompida, toda mente carnal, toda mente vana, toda mente entenebrecida. Libéranos de todas estas áreas donde pudiéramos estar. Solo tú conoces nuestras vidas, ponemos nuestro ser ante ti, porque todas las cosas están desnudas delante de tus ojos. Tú nos conoces y te pido por favor que nos hagas libres, Padre, que nos ayudes, Abacados, que nos guardes del mal, que nos enseñes. Mira, Padre, no queremos ser destruidos porque nos faltó conocimiento. Queremos avanzar, Padre. Queremos crecer y queremos también que nuestra familia alcance las promesas, alcance la vida eterna que tú tienes para ellos. Nos ponemos en tus manos, oh Padre eterno, y te damos muchas gracias por tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Amén.